Independientemente de que todos los días tengamos un nuevo fascículo en la entrega de la presunta, supuesta organización criminal corrupta entre Negreira, el Barcelona, los árbitros, Federación, etcétera, 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 lo cierto es que hay unas declaraciones que siempre te sorprenden más que otras y sinceramente creo que hay algunas en las que nos debemos detener pero tranquilamente o parar detenidamente precisamente porque la gravedad de lo que se dice, la gravedad de lo que se acusa es tan sumamente palmaria que es desde luego para caerte de espaldas. Y así ha sido, por ejemplo, la declaración de un ex árbitro, Pino Zamorano, quien directamente y sin cortarse un pelo acusa de literalmente organización criminal a todo lo que ha venido siendo el CTA. Revelaba Pino Zamorano, le han puesto la fecha 23 de julio de 2017 comentando lo siguiente, cito literalmente: han hecho prácticas de organización criminal. Como no les des los votos que piden, ya puedes ser el mejor árbitro de España, que te ponen la cruz y no subes. Es decir, que de alguna manera o andabas dentro de la comba de los árbitros que ellos entendían o por el contrario perdías el autobús, como suele pasar en este tipo de situaciones. No es habitual, dicen por aquí, que los árbitros hablen en público, ni siquiera de retirarse, pero mucho menos común es todavía que concedan una entrevista para revelar detalles del funcionamiento interno de la federación y su presidente, por aquel entonces Ángel María Villar, que ya sabéis que asombrosamente está pasando bastante inadvertido. Continuaba Pino Zamorano rompiendo, como dicen por aquí, su silencio en el español, diciendo lo siguiente: me pidieron un 5% de lo que yo ganaba en primera división en concepto de representación arbitral. Lo que le estaban pidiendo en realidad era una mordida a cambio de medrar a su favor en los despachos del poder, donde se decide qué árbitros suben y bajan de categoría. El precio para asegurarse una exitosa carrera en la élite: Villar pidió que las listas se las pasaran a él para dar el visto bueno, es decir, él sabía exactamente quién iba a arbitrar, a dónde habían sido asignados, qué árbitros estaban, qué árbitros no estaban. Para los aficionados al fútbol, Pino Zamorano quizás solo sea el colegiado con el récord de expulsiones en un mismo partido, 6 tarjetas rojas en un derbi catalán, pero este árbitro del colegio castellano-manchego y ex asambleísta de la federación comenzó a pitar profesionalmente en 1988, el mismo año en el que arrancó su mandato un joven Villar. O estás con él o estás contra él, decía el árbitro. Colgó el silbato hace 4 temporadas y no escatima en dar detalles al relatar cómo desde su federación cocinaban elecciones por medio del voto por correo o las presiones que sufren quienes osan desafiar a Villar. Que lo de Villar ya también sabemos y sabíamos. Ojo, que Villar las tenía también con Tebas, en su momento, y las tenía gordas. O sea, pero muy gordas. Pero bueno, en fin, ¿cuántos años estuvo usted en la Asamblea de la Real Federación Española? Estuve solo 4 años. ¿Votó a Villar? Claro, porque ya vas adoctrinado. Es verdad que usaron todo lo que tenían para convencernos. Eran los finales de la década de los 90 y habíamos tenido un aumento de sueldo y el propio Victoriano Sánchez Arminio, máximo responsable, te decía: mira lo que tenemos, lo que podemos ganar. Al final era enfocarlo todo hacia Villar. ¿Qué quiere decir con que iban adoctrinados? A mí me votó gente de toda España que ni me conocía. Todo está dirigido. Yo pasaba por allí, como se suele decir, y me dijeron: tú vas a ser asambleísta. A partir de ese momento se pone en marcha toda la maquinaria de la federación, en este caso por delegación el comité técnico de árbitros con las territoriales. Se dice: hay que votar a este, a este, a este, a este y a este para que en toda España salgan de asambleístas los que queremos nosotros. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales crees que eligieron a usted o que le eligieron a usted? Pues no lo sé, quizá porque era joven en ese momento, tenía proyección y me eligieron a mí, como podían haber elegido a cualquier otro. En ese momento estaba pitando en segunda división. ¿Es posible entrar en la asamblea si no tiene un padrino? Evidentemente, el que entra en la asamblea en representación arbitral tiene que ir de la mano de ellos, si no, no entras. La asamblea, bueno, luego te explico un poco cómo va el asunto. Decía: ¿qué ventajas da ser asambleísta? Decía: no sé qué ventajas da, pero a lo largo de la historia los asambleístas han ido subiendo de categoría. De hecho, probablemente alguno de los árbitros de la asamblea de este año sea internacional y alguno de ellos suba a primera división. ¿Y cómo es el día a día en la asamblea? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Hay libertad de voto? Lo que es fuera del estamento arbitral no te puedo decir. Cada club o cada entrenador vota a quien considera oportuno, pero los árbitros se nos orienta para votar a Villar. Al final las elecciones las ganamos los árbitros. Cuando hay candidaturas alternativas, como el caso de Gerardo González, el que apoyaba a Florentino Pérez y por él
que Laporta le apuñaló por la espalda y le vendió para votar a Villar, candidato en 2004, tener el voto de los árbitros es mucho. Unas de las pretensiones que tenía Villar antes de las elecciones de este año era aumentar los votos de los árbitros porque son votos que él tenía controlados. Y bueno, por aquí continúa la entrevista, no la voy a, si queréis leerla, ya sabéis que está en el español, me estoy haciendo un poco eco de ella, pero bueno, ya veis que aquí la declaración es absolutamente grave, o sea, es realmente grave porque te está desentrañando y destripando cómo organiza o cómo se organiza o cómo funciona. De hecho, no voy a decir una organización criminal porque no me quiero meter en líos, pero sinceramente creo que esto tiene toda la pinta de algo muy parecido. Así que desde luego las declaraciones de Pino Zamorano creo que no eran un capítulo más, un fascículo más en todo este rollo Negreira-Barça Gate, sino que era un punto y aparte porque ya es un árbitro diciéndote cómo funciona el cotarro, cómo funcionaba el cotarro y cómo a través de favores, influencias y todo este tipo de cosas unos ascendían y otros no, unos eran asignados a unos partidos y otros no. Así que menudo tema que tenemos con este rollo que desde luego es cada día peor.